Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento, y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los lunes de 11 a 13 horas desde los estudios de Radio Cuca 107.3 FM de Oviedo. También domingos alternos, como en este caso, en la Biblioteca de Oviedo con asistencia gratuita de 12 a 13 horas. Siempre se emite por Radio Cuca. También puedes descargar nuestros programas grabados a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes contactarnos a través de @PabloJVeloso en Twitter. Puedes enviarnos un correo con inquietudes, opiniones, sugerencias a infoespadaweb@gmail.com. Puedes participar de nuestro grupo de Facebook, La Espada de Damocles, y también compartir nuestro programa. Lo puedes subir a las redes sociales, subir a tus propios canales, puedes hacer con él lo que quieras. También ten en cuenta que nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyar a nuestro programa, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iVoox. Si tienes alguna duda, puedes enviarme un correo. Muchas gracias de antemano por ello. Así que estate atento, porque sobre todo cuando escuches la frase, no te lo puedes perder. Bueno, aquí estamos, otro domingo en la Biblioteca Pública de Oviedo para tratar un tema que es muy complejo, pero a la vez sumamente importante porque nuestra cultura es básicamente una cultura cristiana. Hemos leído los evangelios, la Biblia, hemos asistido a misas seguramente desde pequeños y hemos tratado de entender de qué iba todo el asunto. Hemos sentido cosas, nos hemos emocionado, hemos rezado, a veces en momentos intensos, pero quizá nunca nos hemos preguntado por qué los evangelios tienen ese orden, por qué son 4, por qué son diferentes entre sí en algunas cosas. ¿Cómo se armó toda esta estructura? Y vamos a ver también entonces a través de este recorrido qué influencias ha tenido este cristianismo, que es algo que venimos viendo desde el programa anterior y que mañana en la radio continuaremos también con la segunda parte del programa que iniciamos la semana pasada. Este de hoy es como un apéndice que va a hablar de eso, de la historia del cristianismo y de cómo se conformó este canon de escritura que serían básicamente no el Antiguo Testamento sino el Nuevo, los evangelios, las cartas, las epístolas, tanto de Pablo como otras, y también el Apocalipsis y demás escritos. Vamos a empezar por el principio. El cristianismo y el platonismo del que hablamos la otra vez, que es uno de los antecedentes, lo que había antes de este cristianismo. Sabemos que había neoplatonismo en la época todavía cristiana. Tanto el cristianismo como el neoplatonismo buscan el crecimiento espiritual. Es decir, no leemos los evangelios por entretenimiento, sino para una búsqueda de respuestas. Y el cristianismo tiene algo particular que le llaman el querigma, que es la famosa buena nueva. El Nuevo Testamento, en última instancia, hace referencia a eso, a contar una novedad. Y la novedad es esa, que Cristo ha venido, ha resucitado, que está entre los hombres y en el corazón de cada uno. Entonces, cristianismo y platonismo tienen una esencia común que es buscar que el ser humano trascienda, que vaya un poquito más lejos. La estructura, esta que tenemos de los evangelios, si uno abre una Biblia va a encontrar que primero encuentra el evangelio de Mateo, luego el de Marcos, luego el de Lucas y luego el de Juan. Y después vienen las cartas paulinas,
y después vienen otras cartas de otros apóstoles, de otras personas, y finalmente el Apocalipsis, o como le dicen los anglosajones, el libro de las revelaciones. Esta estructura se estableció hace mucho tiempo y básicamente se estableció no por investigación, sino por concilios. Se reunían los papas, se reunían con los cardenales y con los sabios de ese momento, los eruditos, e iban estableciendo qué iba primero, qué iba después, y obviamente nadie lo cuestionaba. Esto sucedió así hasta el siglo XVII. Quizá en el XVI ya el mismo Lutero, el que hizo la Reforma Protestante, lo cuestionó, lo puso en duda, pero en el XVII fue donde comenzó una revisión. La gente empezó a decir, vamos a ponernos a mirar, a ver si realmente esto que estamos respetando como un orden cronológico, que primero apareció el Evangelio de Mateo, luego el de Marcos, luego el de Lucas y luego el de Juan, y luego las cartas paulinas, ¿será así? ¿Se habrán escrito en ese orden? ¿O realmente el orden será otro y este es un orden arbitrario que a alguno se le ocurrió poner? Lo que se solía pensar antes de esta revisión es que el corazón de la cosa estaban en las cartas paulinas, que Pablo transmitía como la esencia de la doctrina y que había una unión muy grande entre las cartas de Pablo y el Evangelio de Juan. Habrán visto que el Evangelio de Juan, de los 4 evangelios, es uno muy raro. Es un evangelio que algunos dicen que tiene toques gnósticos, porque es ese famoso que comienza con, en el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, tiene un inicio muy místico, muy raro, que nos suena un poco como al libro del Apocalipsis, difícil de desentrañar. No es tan simple como los otros que nos cuentan, sí, porque Jesús es hijo de tal, y la genealogía, que va desde el rey David hasta Jesús mismo, o que nació en un pesebre y todas estas cosas. Sino que Juan arranca ya de otra manera. Entonces decían, bueno, Juan y Pablo tienen algo en común, decían los antiguos, y luego está el Evangelio de Lucas, que es un evangelio bastante abundante, y una cosa que poca gente sabe, que es que Lucas en realidad es el mismo que escribió los Hechos de los Apóstoles. Nosotros tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los Hechos de los Apóstoles. En realidad, los Hechos de los Apóstoles deberían ir pegados al Evangelio de Lucas porque es el mismo escritor. Es un libro que se dividió en 2 partes. Los Hechos son estos relatos de lo que pasa con los apóstoles después de la muerte de Jesús. Todo el asunto del Pentecostés y hasta inclusive algunas discusiones que tiene ahí Pedro con Pablo. Y también pensaban que luego de eso venía Mateo, como bueno, un evangelio más que cuenta otras cosas interesantes. Y por último, Marcos. Los antiguos decían, Marcos tiene poquitas cosas. Marcos, por ejemplo, no se basa mucho en genealogías, no hay mucha importancia de lo que pasa después de la muerte. Es un evangelio como acotado. Y los antiguos pensaban, bueno, Marcos vino al último lugar y es como una especie de resumen, un resumen de lo anterior. Eso pensaban. Y luego estaba el Apocalipsis y las epístolas de otros, como la de Timoteo, por ejemplo, Tito, que la consideraban como un apoyo. Es decir, estaba el corazón de la cosa y lo otro era como una especie de ayuda, como que uno en eso puede también ahondar un poquito, pero el corazón está en otra parte. Así se pensaba. Y algunos empezaron a cuestionarlo, pero recién, como decimos, en el siglo XVII. Por ejemplo, John Locke, un inglés, que era filósofo y médico inglés, un empirista, un tipo muy práctico, como casi toda la filosofía inglesa, empezó a estudiar la tradición y lo que hizo fue quitar todos los milagros. Él empezó a analizar la Biblia quitando todo lo que fuera milagroso o sobrenatural y se quedó con la esencia, con los hechos, con las cosas que pasaban concretas, medibles y tangibles. Y lo mismo hizo también Thomas Jefferson, que fue uno de los presidentes norteamericanos. Él se mandó a hacer una Biblia directamente donde quitaran todo lo milagroso, porque se ve que para él era muy complicado entender que, no sé, que Jesús había caminado sobre las aguas, por ejemplo. Entonces el tipo se mandó a hacer una Biblia donde como que cortaba por lo sano, quitaba el problema y se quedaba con el corazón, con lo que él sí podía entender. Entonces, los estudiosos del siglo XVII llegaron a la conclusión de que había 3 evangelios que se parecían, que eran Mateo, Marcos y Lucas, porque hablaban de cosas bastante similares y le llamaron evangelios sinópticos.
Sinópticos porque, bueno, si uno hace como una especie de paralelo entre ellos, hay muchos puntos en común. Y lo pusieron a Juan como un evangelio aparte, como el reo del grupo, como aquel que tenía algunas cosas que no coincidían, era muy místico, era muy volado, era muy trascendental. Entonces se quedaron con esa idea. Pero luego siguieron analizando y descubrieron algo muy curioso. Descubrieron que la datación de los evangelios no era así. No empezaba con Mateo, empezaba con Marcos. El primero de los evangelios escritos fue el evangelio de Marcos. De hecho, el evangelio de Marcos fue escrito en el 70 después de Cristo. Fue el primer evangelio escrito. Luego vino el evangelio de Mateo, que fue escrito en el 80, más o menos. Luego vino el de Lucas, que fue escrito en el 84, junto con los Hechos de los Apóstoles, y después vino el de Juan. Es decir, que cambió la historia. El más simple de todos, el que parecía ser un resumen, al que le faltaban un montón de cosas, ahora resultó ser el primero. Así que el primer evangelio que tenemos es el de Marcos. Y la pregunta que subsiste aquí es, si es el primer evangelio, debería ser el más engordado, el que tiene más historias, el que cuenta más cosas. ¿Por qué el primer evangelio es el más escueto? Y los que vienen después están más adornados con historias. Entonces los estudiosos empezaron a contrastarlos, a hacer un paralelo entre ellos. Entonces dijeron, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo hay dichos de Jesús. Jesús dijo tal cosa, eso hay. También hay milagros. Jesús multiplica los panes o camina sobre las aguas o sana a alguien. Hay también historias de la pasión y muerte de Jesús están en el de Mateo. También hay historias de la post-resurrección, es decir, qué pasa después, el camino de Maús, todas estas cosas que Jesús viene, habla con sus discípulos, promete cosas, asciende al cielo. También hay parábolas, ¿no? Como la parábola, no sé, del hijo pródigo, la parábola de la semilla que cae en el suelo fértil. Genealogías también hay. Jesús es hijo de, y a su vez este es hijo de aquel y así. Es decir, hay una base histórica. Esto es Mateo. En Lucas, lo mismo, exactamente lo mismo, la misma cosa. Pero ¿qué pasa con Marcos? Marcos, por ejemplo, no tiene dichos de Jesús. Sí tiene milagros, sí tiene parábolas, por ejemplo. Entonces, resulta que tiene dichos, tiene milagros, tiene parábolas, pero no tiene ni historias de la resurrección posterior, no tiene genealogía, no hay un Jesús histórico ahí que se esté estableciendo, no hay una colección de dichos de Jesús, no hay la pasión, la pasión sí, es decir, faltan un montón de elementos que están en los otros evangelios. Si miramos el Evangelio de Marcos, vamos a ver que tiene unas historias de post-resurrección, después de la muerte. Sin embargo, eso se considera un agregado a partir del capítulo 16, verso 8 en adelante, los últimos versos que quedan, que son justamente de un Cristo resucitado, se entiende que fueron agregados después. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 4 evangelios, de los cuales los 3 sinópticos, 2 de ellos son muy abundantes en historias, uno de ellos es muy escueto, y ese es el de Marcos. Entonces los estudiosos empezaron a preguntar, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué el de Marcos es tan simple? Entonces descubrieron que todos estos evangelios acudían a una fuente común, pero esa fuente no estaba, nadie la encontraba. Nadie podía descubrir a quién estaban ellos, de quién habían sacado esa información. Entonces los estudiosos establecieron que había un documento, que hasta ahora no se ha encontrado, llamado el documento Q. Porque en alemán Q es una palabra que quiere decir, que empieza con Q, quiere decir fuente. Entonces se consideraba que esta era la fuente de los evangelios de Mateo y de Lucas, pero no así del evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos parecía tener una fuente propia, parecía venir de algún sitio único. Sin embargo, cuando vemos el evangelio de Mateo, vemos que, y del de Lucas, que ambos toman de Marcos. Es decir, Mateo y Lucas sacan cosas de Marcos, pero también sacan cosas de Q. Entonces, descubrieron que Mateo y Lucas están formados por 2 fuentes, que es la teoría de esa, de la doble fuente, ¿no? Mientras que Marcos no, Marcos tiene una fuente propia. Nadie sabe de dónde salió ese evangelio.
y tiene características distintas a sus compañeros. Entonces, ¿qué es Q? Bueno, Q es un documento que los estudiosos lo datan en el 50 después de Cristo. O sea, es previo al Evangelio de Marcos, al primer Evangelio. Es muy antiguo. Y sobre él, de él, están escritos los Evangelios de Mateo y de Lucas. ¿Qué es Q? Si uno busca, hoy en día sí se ha como rearmado. Los estudiosos han ido destilando de los evangelios que tenemos y han constituido de nuevo esa fuente Q. Y si uno lo lee, ¿qué encuentra? Dichos. El evangelio Q, la fuente Q, son dichos de Jesús. Y suelen ser dichos, que son los que conocemos la mayoría, que los encontramos en Mateo o en Lucas, y son dichos intensos. Bueno, estos eran los dichos que en la primera época del cristianismo daban vueltas por ahí, y que fueron la fuente de Mateo y de Lucas. ¿Por qué Mateo y Lucas le agregaron después un montón de historias, como un relleno? Bueno, esas historias eran para la gente. Era para que la gente del pueblo, la gente que empezara a acercarse a ese cristianismo, no lo viera tan seco. Porque si se lo presentaban como Jesús dijo, bla, 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 Jesús dijo, bla, 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 la gente iba a decir, bueno, nos falta acá humanidad. Entonces lo decoraron y dijeron, bueno, Jesús iba caminando por un sitio y se encontró con un hombre que le dijo, bla, bla, bla. Entonces eso ya tenía otra envergadura. Entonces los evangelios de Lucas y Mateo son así, están engordados, están decorados y tienen dos fuentes, Q y, del 50 a.C. y Marcos del 70 después de Cristo. Ahora, el evangelio de Marcos tiene dos pilares, son sus parábolas y sus milagros. Esa es la base del evangelio de Marcos, nada que ver con los otros dos. Marcos no engordó su evangelio con nada más. Entonces, las parábolas de Marcos son muy raras porque son lo que llamaríamos esotéricas. La palabra esotérica, en contraposición a la palabra exotérica con X, significa algo que está oculto dentro, esotérico, ¿no? En cambio, exotérico, de exo, afuera, tiene que ver con cosas que se muestran. Entonces, si yo doy una enseñanza exotérica con X, la explico. Digo, lo que quiero decir con este cuento que les conté es tal cosa. Eso es exotérico. Pero si yo quiero ser esotérico, cuento un cuento que casi nadie me entiende, que tiene un remate raro, y no digo más nada. Y me quedo en silencio. Eso es esotérico. ¿Qué va a pasar? Que me van a entender unos pocos. No me va a entender todo el mundo. Algunos pocos sí, otros no. Por lo tanto, mi enseñanza va a ser una enseñanza elitista, para una élite, para un grupo de gente que es especial. Entonces, el evangelio de Marcos es un evangelio así. Está lleno de parábolas que si uno las lee dice, ¿qué quiso decir aquí? Y están esas frases continuas de, el que tenga oídos que oiga, ¿no? O una crítica continua que se pone en boca de Jesús de vosotros no entendéis porque no conocéis o no podéis entender lo que os digo, sois duros de corazón. Es decir, está criticando la falta de entendimiento de la gente. Es decir, que el evangelio de Marcos es un evangelio que busca que la persona haga algo, que comprenda. No se le da toda la comida masticada. Se la da a la persona y se la puede masticar. Si tiene dientes para ello, la mastica y se alimenta, y si no, así quedó. Por eso en el evangelio de Marcos hay situaciones en que Jesús le dice a sus discípulos, a la gente le hablo en parábolas, a vosotros os hablo con parábolas pero explicadas, con verdades, se las cuento, se las explico, pero a la gente, digamos, se la pongo complicada. Entonces, esta actitud de solo para unos pocos es como las escuelas mistéricas, las escuelas de misterio antiguas, que eran escuelas básicamente de una influencia helenista o helénica, griegas. El mundo griego era un mundo mistérico, estaban los misterios de Baco o Dionisio, los misterios de Eleusis, es decir, eran escuelas donde uno tenía que acceder de a poco, con dificultad, a veces pagando sumas de dinero grandes, otras veces teniendo que hacer viajes muy grandes también, teniendo que ser aceptado por esos maestros o los que estuvieran ahí, o sacerdotes. Es decir, el Evangelio de Marcos refleja mucho un mundo helenista, un mundo, una influencia donde la cosa hay que ganársela, que no se le da a uno así nomás. Entonces,
se analizó el Evangelio de Marcos y se descubrió que inclusive tenía un patrón que arranca desde muy tranquilo con un Jesús que hace cosas más o menos calmas y de a poco va haciendo cada vez cosas más grandes, milagros más grandes, más redundantes, más importantes, va creciendo como si subiera una montaña. En el pico de la montaña, en el medio del Evangelio de Marcos, está el evento en que él se transfigura. No sé si se acuerdan, en el monte Tabor, que es que él entra en un estado de transfiguración, su cuerpo se vuelve un cuerpo de luz y se encuentra con algunos profetas antiguos, como creo que eran Moisés y Abraham, y Pedro inclusive le dice: maestro, ¿quieres que haga como 3 tiendas para que vosotros os quedéis? Y Jesús como que le dice: tú no entiendes nada. Y bueno, es la gloria, está ahí en el momento cúlmine de la historia, pero a partir de ahí empieza la decadencia, empieza el camino hacia la cruz. Es como que todo le empieza a salir peor, peor, peor y finalmente muere, ¿no? De una manera muy cruenta. Entonces, ese camino de subir y llegar al máximo y luego de caer, los estudiosos lo analizaron y descubrieron que responde al formato de una tragedia griega. Las tragedias homéricas, por ejemplo, todas estas historias de Prometeo, ¿no? de grandes héroes griegos, responden a esto. Hércules también, de la nada ir creciendo, llegar a una apoteosis y luego deshacerse y finalmente desaparecer. Entonces vemos que este Evangelio de Marcos tiene una gran influencia griega, helénica, muy diferente a lo que es el de Mateo y el de Lucas, que están más basados en dichos del Evangelio de Q, un poquito del Evangelio de Marcos y, por ejemplo, el de Mateo tiene un 90% del Evangelio de Marcos y el de Lucas tiene un 55% del Evangelio de Marcos. Pero ambos tienen mucho también de Q, que son dichos. En el Evangelio de Marcos no hay post-resurrección, no hay historias de un Cristo resucitado. Los 12 versos que tiene después del capítulo 16, versículo 8, son agregados posteriores. Por lo tanto, originalmente no los tenía. Acaba así, acaba de una manera que uno dice: ¿qué pasó aquí? Entonces, el Evangelio de Marcos es especial. Y luego está Pablo, las cartas paulinas, que las cartas paulinas tienen nada que ver con ni Mateo, ni Lucas, ni siquiera Marcos, si bien podían haber tenido un contacto. Pablo en ningún momento toma nada de ellos, simplemente son enseñanzas morales. Pablo habla mucho de buen comportamiento, de cumplir con las reglas, de amar a Dios, de no caer en el pecado, pero no habla de un Jesús histórico, no habla de genealogías, no habla de milagros, no habla de todo lo que hablan los evangelios. Y tengamos en cuenta que Pablo es anterior inclusive a Marcos. Pablo es del 57. La fuente Q, esta que tiene los dichos de Jesús, es anterior a Pablo, o sea que Pablo probablemente la conociera. Sin embargo, él no se basó ni siquiera en los dichos de Jesús. Él elaboró toda una teoría de cómo debía ser el buen cristiano, cómo debía comportarse para esperar la venida de Jesús. Entonces, Pablo sí parece tener puntos en contacto con Juan, y esos puntos son 14, y los estudiosos los nombran. Dice que Pablo, en sus cartas uno puede detectar 14 puntos que se repiten, que son estos: Dios envía a su Hijo, eso es algo que se repite, su Hijo es un ser divino, o sea, ese Hijo que viene no es cualquier cosa, es un Dios, ¿no? O un Hijo de Dios. Aparece como un hombre, su aspecto, come, duerme, muere por los pecados del mundo, Pablo eso lo recalca mucho, después resucita y ahí comienza una especie de catástrofe cósmica. Su muerte, por ejemplo, borra el pecado original que cometió Adán, se le quita poder al demonio, ¿no? El demonio que hasta ese entonces tenía el poder sobre la gente, ahora Jesús, el nombre de Jesús, salva, se sienta a la derecha del Padre, volverá de entre las nubes, o entre las nubes, como un rayo, como dice en la misma escritura, redimirá los pecados del mundo, a toda la humanidad, resucitará a todo el mundo, toda la gente, todos los muertos, habrá un juicio final, habrá una muerte y se abolirán
se abolirán todas las estructuras sociales. Y eso va a ocurrir pronto. Y eso es lo que se llamaba la parusía. Pablo anunciaba, si leen las cartas de Pablo van a ver que Pablo está con mucha prisa, está apurado. Pablo dice, durante mi vida va a venir Jesús. No es una cuestión de siglos, esto es mañana. Así que portaos bien, cumplid con todas las reglas porque viene. Una parusía que aparentemente se extendió, ¿no es cierto? Todavía no ha venido por segunda vez, aparentemente externamente. Quizás sí lo ha hecho interiormente, pero externamente no. Entonces, esto es lo que decía Pablo. Y estos 14 puntos no están ni en Mateo ni en Lucas, pero sí están en Juan, en el Evangelio de Juan. Entonces, en 1870, un poquito más adelante, Konstantin von Tischendorf, que era un alemán, decidió buscar las raíces de nuestra Biblia, ¿no? del Nuevo Testamento me refiero, las primeras copias, es decir, intentó ir bien atrás y decir, a ver, ¿cuál es la copia original de la que tenemos nuestras escrituras? Y encontró en un monasterio muy antiguo de Oriente unos textos que databan del 340 después de Cristo, o sea, eran bastante antiguos. ¿Y qué descubrió? Descubrió que estaban corruptos, que los mismos copistas que copiaban esos textos habían puesto unas marcas, unos puntitos, que en algunas líneas, como diciendo, tengo dudas, el mismo copista significaba eso, tengo dudas de que esta frase sea original. O ponían otra marca como diciendo, acá falta algo que, no sé, está borrado, no lo veo bien, algo no está. Entonces se dio cuenta de que la Biblia que hasta ese momento se venía manejando, la primera Biblia que existió en el cristianismo, fue la Vulgata, ¿no? La versión Vulgata, que era traducida al latín, sobre estos textos, unos textos que no estaban correctos. Y eso es lo que descubrió este hombre. Entonces, ¿a qué conclusión se llegó? Si nosotros nos basamos en evangelios que están basados en textos originales corruptos, estamos metiendo la pata. Así que vamos a retrotraernos a lo que sabemos que es la fuente de todo, y esto es Q, el documento Q. Un documento que, así yo se los digo, suena muy raro, pero es accesible en todas partes. De hecho, si no me acuerdo mal, yo mismo creo que grabé una versión, que la leí, para que alguien que quiera descargarlo de iBooks lo pueda descargar y oír y decir, bueno, esto es Q. Y cuando lo escuchen o lo lean, porque está en internet, van a ver que son los dichos que siempre hemos oído de los evangelios, más algunas cositas más. Entonces, en el 367 después de Cristo se destruyen muchos textos no canónicos, que son los textos gnósticos, porque bueno, había esta ansia de quitar todo lo que no concordaba y quedarnos con lo original. Y en Nag Hammadi, le sonará algo muy resonante esto del Nag Hammadi. Nag Hammadi era un asentamiento donde se encontró un montón de textos que sobrevivieron porque unos copistas los escribieron, los copiaron y los guardaron. Entonces, era un antiguo monasterio y esto fue en 1945. Ahí se encontró. Y esto databa del 367, el mismo año que los destruyeron. Imagínense, ustedes viven en el 367. Tienen un montón de textos importantes, se enteran de que los van a destruir. ¿Qué hacen? Hoy en día haríamos lo que se llama un backup, una copia. Bueno, no había en esa época USBs ni ordenadores, entonces se habrán puesto a mano a copiar y en pergaminos y cosas así y las guardaron. Y dijeron, bueno, que sea lo que Dios quiera, algún día alguien lo encontrará esto. O se secarán aquí y se destruirán. Pero como ahí en el desierto se mantienen muy bien, perduraron. Y en 1945 lo descubrieron. ¿Y qué encontraron? 57 volúmenes. 57, no sé, pergaminos de estos que venían enroscados, que incluyen hasta inclusive partes del libro de la República de Platón, para que veamos cómo la filosofía griega estaba metida en los tuétanos de estos judíos. Parte de la República de Platón y el Evangelio de Tomás. Apareció un evangelio más. Imagínense, en 1945
la iglesia ya venía replanteándose por estos estudiosos un montón de cosas, teniendo que desdecirse que Mateo no era en realidad, claro, el original, sino que Marcos era anterior, está bien, lo aceptamos, y ahora aparece Tomás. ¿Quién es Tomás? Es el evangelio gnóstico de Tomás. Entonces el evangelio de Tomás era importante, ¿por qué? También apareció el de Felipe, pero el de Felipe era más gnóstico, más volado. El de Tomás tenía un 35% de Q, o sea que mostraba algunas cosas de Q que no las tenían, algunas sí, de Mateo y Lucas, y otras no. O sea que todavía enriqueció más a la fuente Q. Recuerden, la fuente Q viene de lo más antiguo, 50 después de Cristo. El Evangelio de Tomás no tiene historias por resurrección, no hay un Cristo resucitado, no hay un Cristo histórico tampoco, como en el de Marcos. Hay dichos, eso sí, tiene milagros como el de Marcos y parábolas, una o dos, nada más. Así que es un evangelio que se basa mucho en dichos, muy parecido a Q. Entonces, ¿para quién es Q? Q es un evangelio o la fuente Q. Digamos que cuando hablamos de la fuente Q decimos que es lo original. Si uno quiere decir, bueno, ¿qué es lo más antiguo, lo que estaba más cerca de la época de Jesús? No todas las traducciones de ahora. ¿Cuál es lo más antiguo? Q. ¿Para quién estaba hecho Q? ¿Para el cristiano de hoy? No. El cristiano de hoy está endulzado con historias. Ay, que Jesús se encontró y le dijo a fulana y fulana le respondió. Originalmente no había eso. Originalmente eran sentencias. Jesús dijo tal cosa. Jesús, no sé, se encontró con fulano y fulano le preguntó, pero corto, no con mucho desarrollo. Entonces, no es para cristianos tradicionales, es para el cristiano que le gusta ir a la fuente y encontrar de qué se trata. Entonces, Q tiene los dichos de Jesús y están presentes en Mateo y Lucas, pero no en Marcos. Marcos no tiene dichos de Jesús, porque Marcos es oscuro, Marcos es esotérico, Marcos requiere que uno entienda, ¿no? Los que puedan entender que entiendan, los que tengan oídos para oír que oigan, los que puedan ver que vean, ¿no? No es para todos. Entonces, el Evangelio o la fuente Q se dice que tenía 3 niveles. Uno de ellos es la literatura sapiencial, es lo más antiguo, y respondía a la sabiduría griega de la época. La sabiduría griega de la época, uno piensa, bueno, ¿cómo la sabiduría griega si estos eran judíos? Uno dice, el cristianismo no es una especie de judaísmo que cambió en algunos detalles, como por ejemplo decir que Jesús era hijo de Dios, que era un horror para los judíos, y nada más, y todo lo demás es judaísmo. No. Galilea era una provincia romana y estaba dentro de lo que era Israel. Y Judea era otra provincia romana, pero a su vez era parte de Israel. Y en Judea era donde estaba Jerusalén, que fue destruido después en el año 70. Y en Judea era donde estaba el corazón del judaísmo, justamente, por eso se llama así. Pero Galilea no. Galilea estaba separado de Judea por Samaria, o Samaria. ¿Se acuerdan el buen samaritano, por ejemplo? Que Jesús contaba esa historia como diciendo, fíjense, si hasta un samaritano es mejor que ustedes, ¿no? Un samaritano, o la samaritana que se acercó a pedirle ayuda a él en un pozo donde le pidió agua, él medio que no quiso ayudar a la samaritana porque era samaritana. Entonces, los samaritanos eran otra cosa, tenían creencias diferentes a los judíos, tenían roces con los judíos. Entonces, entre Judea y Galilea estaba Samaria o Samaria. Y por lo tanto, el templo de Jerusalén, que estaba en Judea, no estaba cerca de Galilea. Los galileos no era que iban todos los días al templo de Jerusalén, por lo tanto, el galileo no era un judío practicante ortodoxo, súper ortodoxo. Al revés, era un tipo que iba más o menos por libre. Además de eso, cerca de Galilea había una serie de ciudades griegas llamadas Decápolis, 10 ciudades, Decápolis, y un centro, una ciudad llamada Gadara. Gadara era una especie de hervidero de filósofos, donde se habían estudiado mucho los mitos del héroe antiguo, como de Osiris, de Prometeo, de Hércules, porque recordemos que el helenismo,
a diferencia del mundo griego en sí, el helenismo era Alejandro Magno, que conquistó media tierra conocida, incluido Egipto, y de todo lo que conquistó fue sumando a su mundo griego, porque él era griego, era macedonio. Entonces, de esa mezcla salió algo nuevo llamado el helenismo. Bueno, ese helenismo impregnaba Galilea también. Jesús obviamente era judío practicante, pero en su ciudad había un gimnasio, no gimnasio de pesas como entendemos hoy, sino gimnasio en el sentido griego. Había estos baños griegos, había instituciones griegas, y de hecho Herodes, el regente de esa zona, era un rey que simpatizaba muchísimo con el mundo helénico. Es decir, lo helénico estaba ahí. Por lo tanto, la influencia en estos primeros años del cristianismo a un Galileo, que los judíos de Judea no lo querían a los galileos. Por eso cuando Jesús entró en Jerusalén, nadie lo quería, lo miraban como este provinciano, este es de la otra provincia, de aquella que son todos unos, no sé, brutos, no conocen la crema, la nata que tenemos aquí, tenemos el templo de Jerusalén, nosotros sabemos, tenemos al sumo sacerdote, ellos no, ellos están entre griegos ahí, entre helenos. Entonces, en el mundo heleno, la figura del sabio, a diferencia del mundo judío, era un tipo revolucionario. En el mundo heleno de la época, lo que había era estoicos y cínicos. Cínicos como Diógenes, que era un tipo que andaba desnudo por ahí, que hacía cosas muy drásticas. Diógenes era famoso por, no sé, escupirle la cara a uno, masturbarse en público. No le preocupaba nada. Todo lo hacía para regresar al hombre natural. Él quería ser natural. Decía, tenemos tantas adherencias de ser así y así. Bueno, hay que ser como uno es, natural, como los animales. Los cínicos se denominaban a sí mismos perros, ¿no? Quiero ser como un perro. Cuando tengo hambre como, cuando tengo sueño duermo. Eso decía Diógenes. Y pretendían enseñar con ejemplo. Entonces, esa era la imagen del sabio de la época, un tipo que encarna la imagen del maestro, que enseña con el ejemplo. ¿Se acuerdan? En el Evangelio que dice Jesús, las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, las aves nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde posar la cabeza, ¿no? Es decir, una especie de hijo del viento, alguien que no pertenece a nada. Esa era la imagen de los helenos, y esa es la imagen que tomó la figura de Jesús también. Pelo largo, barba larga, bastón o báculo, y también sin casa, sin hogar, ¿no? Un itinerante. Jesús era alguien que no se había casado, que iba de aquí hacia allá, y también que tenía una ética muy firme. A los estoicos y a los cínicos les encantaba la ética. El camino para alcanzar a Dios, de un cínico o de un estoico, con el nombre que ellos le dieran, Dios, el Padre, la naturaleza, era la ética. O sea, compórtate bien, cumple las reglas, no te traiciones, sé quién tú debes ser, trata bien al prójimo, perdona al otro, ayuda al necesitado y te ganarás el cielo. Entonces, esa era la figura del sabio que había en la época de Jesús, más o menos desde el año 100 a.C. en adelante. De hecho, había un filósofo llamado Filón de Alejandría, que era un judío, para que vean hasta qué punto se había helenizado. Los judíos tenían un montón de historias en sus escrituras, ¿no? Que Abraham, que Moisés. Y este Filón, que era un judío helenizado, un judío hecho muy a lo griego, se preguntaba, ¿cómo puede ser que los griegos, que sean tipos tan racionales, que son tipos tan racionales, sigan hablando de Hércules y de Prometeo y de distintos héroes, Perseo? ¿Cómo pueden estar contando esas historias de niños? Entonces se dio cuenta de una cosa. Esto es así porque a los griegos se les ocurrió redefinir sus historias como si fueran metáforas. En vez de creérselas literalmente, las empezaron a entender como que tienen un significado detrás. Como si uno dijera, no es que un pez se comió a Jonás. No, no se lo comió un pez. Todos sabemos que un pez no viene, un pez muy grande, porque no dice ballena en la Biblia, no viene y se come una persona y uno vive 3 días dentro y después sale y se va a predicar a Nínive. No suele pasar. Tampoco suele pasar que, no sé, que Sodoma y Gomorra sean destruidas por
un fuego celestial, solo esas dos ciudades de la nada, o un diluvio universal. Filón dijo, esto debe tener un significado, una alegoría, esto debe hablar de algo interior. Entonces empezó a escribir, Filón de Alejandría, unos tratados larguísimos, donde él analizó toda la Biblia judía, lo que le llamamos el Antiguo Testamento, a esta luz, es decir, lo helenizó, que es lo que el Evangelio de Marcos hace. Cuenta parábolas, cuenta historias que tienen un sentido que no es el literal. Por eso dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Como diciendo, si te da para entenderlo, lo entiendes, y si no, te quedas con lo literal. Eso es muy propio de los helenos, de los griegos. Por ejemplo, si uno lee a San Pablo es muy similar a Séneca, un filósofo de la época, y muy similar en la manera de plantear, con la diferencia que, bueno, San Pablo hace referencia a la entrega a Dios, mientras que Séneca al buen comportamiento. Pero en sus dichos, en sus máximas, son muy similares. Entonces, los estoicos de la época hablaban de ser racionales, de alcanzar la felicidad perfecta, la transformación interior, y que solo el sabio conoce a Dios, solo el que se porta bien, cumple todo, actúa de acuerdo al equilibrio de la naturaleza, alcanza a Dios. Y a ese Dios le llamaban el todo, la naturaleza, el ser providencial, el regente total, el Padre, ¿no? Muchos nombres. A ellos les daba igual, no les importaba. Los estoicos no tenían jerarquías, no decían, bueno, el Padre viene antes que la naturaleza, porque no, decían, tú ponle el nombre que quieras. En el fondo lo que importa es que te portes bien, la ética. Un comportamiento, mientras tú te comportes en la vida diaria como se debe, tú vas a alcanzar el estado de equilibrio. Mientras que los cínicos eran muy similares, solo que iban a la confrontación. Y vieron que la imagen de Jesús tiene mucho de cínico. Jesús viene a seguirlo a alguien y le dice, Señor, quiero seguirte. Y entonces Jesús le dice, bueno, vale, sígueme. Y dice, bueno, pero tengo que ir a enterrar primero a mi padre y a mi madre. ¿Me esperas un momento? Y Jesús, en vez de decirle, bueno, sí, ve que te espero, le dice, no. Dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de seguirme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Son así afirmaciones fuertes, y como esas hay muchas. Jesús entonces es mostrado en los evangelios, sobre todo en este evangelio de Marcos que tiene esta influencia, y la fuente Q, la que tiene estos dichos, tiene mucha influencia estoica y cínica. Por eso si uno lee el evangelio de Tomás, el gnóstico, o lee el de Mateo o Lucas o la fuente Q, va a notar que son dichos a veces muy fuertes, ¿no? Entonces, los cínicos y los estoicos hablaban de eso, de una vida natural, hablaban de interpretar los sueños, de ver los sueños. Ellos eran astrólogos también en algunos casos, eran médicos de cuerpo, se les llamaba a veces hombres divinos a los representantes de esta filosofía, los maestros, y eran modelos ejemplares, eran la figura del gurú, que no había en el mundo judío. El mundo judío no tenía eso. El mundo judío tenía sus profetas, por ejemplo, tocados por Dios, pero no había alguien que encarnase de por sí a la divinidad como un ejemplo, y como un ejemplo a seguir. Bueno, y este ideal fue el que encarnó, por ejemplo, Jesús. Entonces, el punto clave de la fuente Q y de estos evangelios de Lucas y de Mateo es la conciencia, ser consciente. Tomar conciencia de cómo comportarse, la ética, el buen comportamiento. Entonces, el estoicismo o los estoicos hacían un camino mediante el buen comportamiento, mediante la ética, y no creían en la dialéctica, que es algo más platónico, que tiene que ver más con este evangelio de Marcos, que tiene una influencia más de voy a ponerme a pensar la cosa, voy a deglutirlo, voy a asimilarlo, voy a entenderlo. No tenían eso. El estoicismo y el cinismo eran simples, eran haz esto, no hagas lo otro, deja de hacer aquella cosa que está mal, punto. Entonces Mateo y Lucas tienen mucho de eso, pero Marcos no. Marcos tiene esto de piénsatelo. Entonces Marcos es mucho más platónico
tiene una influencia más platónica dentro de lo helénico, más platónica que el de Lucas y el de Mateo. Entonces, el estoicismo tampoco tiene una cosmología y no tiene una metafísica. La metafísica es eso, cómo alcanzar algo que está por detrás de las cosas. Simplemente se basa en portarse bien y practicar. El platonismo, por el contrario, sí cree en jerarquías, en definiciones racionales, esto es esto, aquello es aquello. Entonces no es lo mismo el padre que el hijo, porque el hijo nace del padre y empiezan todas esas discusiones que son propias del platonismo, pero no del estoicismo. Entonces, Marcos es esotérico, es para un grupo interno, es como si fuera la escuela de misterio, la escuela privativa de algunos pocos. Por eso no incorpora Q. La fuente Q es una fuente de máximas. Jesús dijo, haz tal cosa. Jesús le dijo al otro, ¿por qué no haces tal otra? Entonces Marcos dice, no, eso a mí no me interesa. A mí me interesa presentar algo para unos pocos. Y si yo les doy todo como digerido, no sirve. Yo tengo que presentar algo distinto. Por eso la fuente Q fue por un camino distinto a Marcos. Mientras que Mateo y Lucas dijeron, vale, vamos a tomar un poquito de Q, ¿no? Ambos, pero también tomaremos de Marcos. Y armaron una especie de combo. Así que Marcos es platónico, podríamos decir. Galilea, por eso, era un lugar bastante anárquico, bastante poco convencional, donde se mezclaban muchas cosas. Estaba el mundo helénico, estaba la propia influencia judía, obviamente. Eran bastante ricos económicamente porque ahí donde estaban estos lugares, estaba el mar de Galilea, donde se pescaba muy bien. Entonces había gente que era más rica que en la propia Judea, que era donde estaba el templo de Jerusalén. Y el judaísmo que se practicaba ahí era bastante como alternativo. Sin embargo, como se mezclaba esto de judaísmo con lo helénico, salió la imagen del Mesías. Los judíos pensaban en un Mesías, pero pensaban en un Mesías que lo mandaría Dios más adelante y un Mesías que realmente transformaría todo y echaría por tierra al Imperio Romano o a quien estuviese, como ocurrió con los macabeos en su momento, pero no un Mesías que moriría en una cruz, no un Mesías que era un hombre común y corriente, no. Sin embargo, como había esta influencia helénica, los judíos de Galilea sí lo pensaban así. Entonces, por eso surgió esta imagen del Mesías, la encarnación del ejemplo, del gurú, de cómo debe uno comportarse. Entonces, Marcos, para ir finalizando, tiene que ver con el entendimiento y con la razón. Si queremos transitar un camino de pensar verdades ocultas, bueno, el Evangelio de Marcos es lo nuestro. Si queremos historias, ¿no?, que nos entretengan y que tengan unas buenas máximas de fondo, bueno, Mateo y Lucas las tendrán, porque nos contarán historias que hizo esto, lo otro, que es hijo de tal, que el pesebre, que nació de una virgen, todas esas cosas de pórtate bien, cumple con las reglas. Eso lo encontraremos en ello. Queremos ir a algo gnóstico, profundo, algo que también tiene un toque de griego muy metido dentro. Juan habla de la palabra se hizo carne. Y esa palabra es el logos, ¿no? El logos griego, que eso es sumamente platónico. Los platónicos pensaban que dentro de nuestra mente hay una partecita que puede estar dormida o activada. Si está dormida, no pasamos de un techo durante toda la vida, que es el techo de cumplo lo que tengo que cumplir, hago lo que tengo que hacer y listo. Ahora, si la despierto, esa cualidad me puede llevar, es lo más sutil que tiene mi mente, y me puede llevar a conectarme con la divinidad, que es lo que le llamamos la contemplación. Un San Juan de la Cruz, ¿no?, una Santa Teresa de Ávila, cuando hablan de esa atención, ¿no?, afectuosa, dulce, como decía San Juan de la Cruz, o ese vaciamiento de todos los pensamientos, de todos los recuerdos, de todas las imágenes inclusive, ¿no? Vaciarse hasta aún de la imagen de Jesús, vaciarse de la imagen de imágenes sagradas, quitar todo eso y quedarse desnudo ante la divinidad. Eso es el nous, eso es el logos, eso es la palabra, eso es el Cristo. Juan habla de un Cristo interior.
y nuestro Cristo interior es nuestra capacidad de oír a Dios, no de hablarle. Mateo y Lucas hablan más de esto. El cristiano común que tiene que hablar con Dios, decirle, por favor, cúrame esta enfermedad, ayúdame con mi trabajo. Juan no. Juan habla de algo, sobre todo al comienzo de su evangelio, sumamente trascendente. Entonces, los griegos decían que ese nous es la forma en que la divinidad pensó algo y eso se hizo carne, se convirtió en la vida cotidiana, en cualquiera de nosotros. Bueno, eso vive en nosotros, es lo que se llama el Cristo interior. Si uno puede despertar eso a través del silencio, a través no de las palabras, sino justamente del silencio de las palabras, del silencio de los recuerdos, de no orar, como decía el mismo Evangelio, como el publicano que repite palabras todo el tiempo, sino dice, tú haz como el otro, no me acuerdo qué era, el pecador, que simplemente se quedaba en silencio como en humillación ante Dios. Bueno, esa actitud es contemplativa, eso es despertar el nous, eso es, dice, nadie va al Padre si no es por mí, decía Jesús, haciendo referencia a eso, al Logos, al Cristo. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede contactar ese silencio si no es a través de esa parte tan sutil de la mente que no es hablar, es parar de hablar. Entonces, más adelante, y ese es el tema de mañana también, aparecen otros filósofos como Plotino, por ejemplo, o el mismo Orígenes, que toman esas tres hipóstasis que proponía Platón, que son, en términos cristianos, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? El Padre, lo trascendente que no se puede ni pensar, ¿no? Como dice el escrito de la nube del no saber, del siglo IV, anónimo inglés, del siglo XIV, el Dios trascendente. Luego está el Logos, que es el Hijo, es la idea que tiene Dios de, oye, mira, voy a crear un universo, voy a crear seres. Esa idea flota y se vuelve carne, ¿no? Se encarna, que es el Espíritu Santo lo que desciende en cada uno de nosotros. Entonces, si el camino es así, descendente, puede hacerse en la otra dirección, uno puede ascender. Y esa es la idea platónica, y eso está metido en el principio del Evangelio, sobre todo de Juan, y en el Evangelio de Marcos, a través de sus parábolas. Todas sus parábolas, con algunos milagritos ahí que apuntalan el asunto, están hechos para que uno dé el salto al reino de Dios, ¿no? Los estudiosos han llegado a la conclusión esa, que todos estos parábolas de Marcos apuntan a llegar al reino de Dios. Y si entendemos a Dios como el silencio absoluto, lo que no podemos comprender, lo que no podemos entender, como decía San Juan de la Cruz, si quieres llegar al todo, tienes que vaciarte de todo. San Juan de la Cruz decía, si tú te pones así y le dices, Dios mío, necesito tal cosa, gracias por la otra, qué sé yo, estás estorbando, estás poniendo una pared entre aquello y tú. En cambio, si te quedas, él decía, en una dulce, afectuosa atención, en un silencio, entonces ahí sientes, escuchas, estás en la presencia de Dios. Así que bueno, hemos hecho un recorrido por momentos bastante técnico, donde hemos visto que ese ordenamiento antiguo de los evangelios ha cambiado a lo largo de la historia y se ha convertido en un ordenamiento diferente, donde apareció la fuente Q, donde Nag Hammadi dio origen también al Evangelio de Tomás, nos permitió encontrarlo, asentar más esa fuente Q, y descubrimos que la fuente Q nos da los dichos de Jesús, dichos que responden mucho al perfil estoico y cínico de haz esto y cumple lo otro y pórtate bien. Y por otro lado, descubrimos que un Evangelio de Marcos, que es casi tan antiguo como esa otra fuente, y que nos presenta una manera más esotérica de enfocarlo. La intención de este recorrido es que quizá uno, cuando vaya a leer su Biblia, pueda entender, no solamente, oh, mira, hay 4 evangelios, serán 4 formas de decir lo mismo, vaya a saber por qué no lo agruparon todo en una. Bueno, ahora sabemos por qué, y sabemos que depende qué queramos, alguna historieta, algo más profundo y místico,
nos meteremos más en un evangelio, en otro, o si queremos reglas de buen comportamiento, lo tenemos a Pablo, que se parece mucho a Séneca, y si queremos algo bien gnóstico y muy platónico, lo tenemos también a Juan. Así que mañana vamos a conocer a un personaje que se llama Dionisio Areopagita, que es en realidad el que, sin que nadie se diera cuenta por muchos siglos, por 12 siglos, metió dentro del corazón del cristianismo al neoplatonismo y les hizo creer a todos los de la época que esos escritos eran sumamente antiguos, de la época de Pablo, y en realidad no lo eran. Y hoy en día resultó un cristianismo que tiene muchísimo de neoplatonismo sin haberlo querido ni dadose cuenta. Así que, dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo domingo aquí, en Domingos Alternos, aquí en la biblioteca del Fontán de Oviedo. Puedes saber estas fechas a través de las redes sociales o también todos los lunes de 11 a 13 horas desde la radio Cuca 107.3 FM aquí en Oviedo, cuando escuches las siguientes palabras: la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena semana para todos, buena vida y avanti damocleanos. Gracias. Qué enrevesados. ¿Cómo? Qué enrevesados. Qué enrevesados.